Seguiremos transmitiendo. Estamos en vivo, ya estamos en vivo. Bueno, ya, ahora ya estamos listas. Micrófonos. Ok. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todas las presentes que están el día de hoy. Para mí es un placer poder tener a mujeres tan lindas y a mujeres tan empoderadas esta noche en el día de hoy conversatorio. También saludar a nuestra audiencia en Facebook, que nos van a estar siguiendo mediante la transmisión en vivo, pero bueno, quiero decirles a ustedes, chicas, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar hacer este conversatorio en la organización de aquí de EduServer Bolivia. Comentarles que tenemos a 3 grandes mujeres que son mexicanas y 2 grandes mujeres que son bolivianas. Bueno, también contando a mi persona, que de igual forma soy boliviana, pero también he estado viviendo en México, me encanta este hermoso país. Y bueno, vamos a hacer la presentación de cada una. Chicas, ¿me confirman si se me logra escuchar? Sí. Sí, tu imagen se congeló, pero se te oye bien. ¿Sí se me escucha, cierto? Sí, sí. Ok, ya. Porque creí que no se me escuchaba. Bueno, vamos a hacer la presentación. Esta noche tenemos a 5 grandes invitadas el día de hoy. Voy a hacer la presentación de cada una de ustedes. ¿Por qué? Porque lo amerita y porque se lo merece. Bueno, el día de hoy tenemos a Claudia Jiménez. Claudia Jiménez es licenciada en Ciencias de la Educación. También está en competencias TIC-TAC para docentes de educación superior. Es especialista en psicogenealogía e historia familiar. También es técnica profesional de coaching ejecutivo. También es empresarial con especialización en técnicas de negociación. Aquí la tenemos a Clau, que ya ha estado colaborando muchas veces con nosotros en EduServer. Muchísimas gracias, Clau, por estar aquí. Bueno, ahora tenemos a nuestra querida Wendy. Ella es educadora de pequeños grandes líderes, es conferencista en formación, es coordinadora de eventos de Embajada Vía Mérida, México, es co-creadora de Club en Pocas Palabras, es creadora de Pasión con Propósito y también es co-creadora de Espacio Un Pedacito de Ti. Wendy es de México, así que también es un placer poder tenerla aquí con nosotras. Luego vamos a seguir con Maggie Cabezas. Ella tiene un diplomado en Desarrollo Empresarial y Profesionalización de Negocios. También tiene un desarrollo personal y de autovaloración. Es fundadora de Maggie. También está en actividades del área comercial y atención a clientes y tiene un certificado de marca personal y fortificación del ser. Muchas gracias, Maggie, por estar aquí con nosotras. También ella es nuestra exponente el día de hoy mexicana. Ahora vamos a seguir con nuestra queridísima Solia. Solia Centeno es licenciada en Ciencias Jurídicas de profesión abogada, es life coach, es docente en plataformas educativas digitales, también ella es conferencista, es escritora e investigadora en temas de crecimiento personal y desarrollo del ser a través del blog personal, Limpiando la Oscuridad del Alma. Muchísimas gracias, Solia, por estar aquí con nosotras. Es un placer tenerte aquí. Nuestra queridísima Solia es boliviana, reside aquí en Santa Cruz de la Sierra, y pues ella está esta noche compartiendo con nosotros. Luego tenemos a Patricia Cayetano. Ella es licenciada en Contaduría de Ocupación Auditor. Tiene especialidad en la detención de riesgos y diseño de controles, auditorías ambientales. También le encanta realizar análisis forenses de operaciones irregulares, detectar y corregir procesos desde la programación, y también es coach ontológica. Bueno, chicas, es un placer poder tenerlas aquí esta noche, estar compartiendo esta sala y este conversatorio con ustedes. Hemos visto que, wow, son de verdad realmente admirables, hacen muchísimas cosas, muchísimas actividades que se pueden desenvolver, tenemos de todo un poco, la verdad, que al leer su historia de cada una de ustedes, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y poder aprender de muchos de ustedes, porque son empresarias, son coaching, tienen contaduría en ocupación, conferencistas. Entonces la verdad estoy muy feliz de poder compartir con mujeres
realmente preparadas como ustedes. Y bueno, siempre a veces dicen que la edad es como que una barrera, por así decirlo, pero yo la verdad soy joven y sé que ustedes ya son mamás, ya son mujeres muy, pero muy preparadas, pero también está muy lindo poder aprender de ustedes, porque sé que ustedes pueden aprender de mí y yo puedo aprender de ustedes. Así que eso es lo más lindo, poder compartir, poder conversar, poder brindarles este espacio a ustedes y sobre todo poder hacer esta conexión de que a pesar de que estamos a una larga distancia de México y Bolivia, podemos hacer grandes cosas y aparte la realidad no está tan lejos. La creencia mexicana con la boliviana se parece, yo digo bastante, la sociedad mexicana y boliviana se parece mucho porque también tuve la oportunidad de vivir ahí, de convivir con familia mexicana y realmente fue una gran experiencia y de verdad, o sea, es muy grato poder conocer su hermoso país, poder conocer su cultura, su gente, que de verdad no es mucha la diferencia con Bolivia, pero la idea de este conversatorio es poder hacer entender a las personas y que sepan de que a pesar de que vienen de Bolivia o de México, la realidad no suele ser tan distinta, sino a veces también muy parecida en nuestra vida diaria y en nuestra vida que viene a ser de día a día. Así que el conversatorio del día de hoy con mujeres empoderadas mexicanas y bolivianas es denominado la inteligencia emocional en las jóvenes. Me gustaría escuchar a cada una de ustedes, de las 5, ¿qué es lo que piensan sobre la inteligencia emocional en las jóvenes? Sé que ustedes son life coach, que son conferencistas, que son docentes, entonces han tratado de alguna u otra manera con jóvenes. Y sé que como son madres, han tratado con jóvenes de todo tipo, o sea, creo que, como dicen, ¿no? Mi mamá siempre dice que la mamá es como una psicóloga, porque lo tiene que saber todo, absolutamente todo, qué es lo que le pasa a tu hijo, qué es lo que va a comer, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, si se siente bien, si se siente mal. Realmente con los hijos, hasta con los sobrinos, o sea, es increíble, si eres hermana mayor, hasta con los hermanos, porque tienes que entender qué es lo que les pasa a ellos, cuáles son sus inquietudes, lo que les gusta, lo que no les gusta, y peor cuando sos madre, sea madre una mujercita o un hombrecito, entonces sé que es muy importante poder entender estas perspectivas. Así que el día de hoy voy a empezar con Solia, que ella me cuente qué es lo que piensa a través, o lo que piensa, mejor dicho, de redundancia, sobre lo que viene a ser la inteligencia emocional en las jóvenes. No precisamente en las jóvenes, también pueden ser en los jóvenes, claramente, en igualdad de género ante todo. Entonces, yo quiero escucharlas para ver qué es lo que ustedes piensan. Queridísima Solia, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Justin. Me haces una pregunta, la verdad, que ha sido muy crucial y muy significativa en mi vida, porque prácticamente uno de los grandes aprendizajes que tengo como ser humano es aprender a regular mis propias emociones. Y todo a raíz de un descubrimiento, obviamente, que es cuando uno se cansa a veces de equivocarse, se cansa de fracasar, se cansa de tener baja autoestima, de falta de autovaloración, que eso culturalmente hablando a nivel latino es casi normal, porque el sistema educativo nos entrena para la competencia y para la comparación. Entonces, ante esas dos fallas, normalmente uno siempre se anda comparando con el modelo ideal que te impone tu comunidad, tu papá, tu mamá, tu sistema educativo, el entorno cercano. Entonces, cuando yo veo que no califico y no puedo llegar a ese nivel porque no me doy cuenta que soy una persona diferente, es ahí cuando comienzo yo a autosabotearme y a bombardearme. Entonces, basado en ese ejemplo, sobre todo en el caso de mi vida, que ese propósito lo encontré buscando por qué sigo repitiendo la historia y por qué me sigo equivocando, descubro que yo tenía falencias y mucha ignorancia en el tema de la educación emocional. Entonces, para mí la educación emocional es la base del actual sistema educativo y obviamente para los jóvenes muy importante porque ya lo dijo Daniel Goleman, el 70-80% del éxito en la adultez mucho depende de la educación emocional en la niñez. Entonces, un niño que no aprende a reconocer sus propias emociones no las va a reconocer en la adultez y lo más probable es, ante la falta de educación, de saber relacionarse con su entorno, puede cometer errores, alejar a la gente que te aprecia, puedes reaccionar de una manera brusca cuando no es necesario. Entonces, para mí es la base, querida Justin, quien sabe regular sus propias emociones y tiene esa capacidad de poder detectar en el espejo del entorno qué tipo de emociones tienen las personas para saber yo cómo voy a reflejar aquello, creo que es una habilidad no solamente requerida por las grandes empresas hoy en día y considerada una de las primeras 5 habilidades blandas más exitosas, sino también
que es la base del conocimiento, del propósito de la vida humana, porque al final somos eso, energía, y si no sé regular mi energía, va a ser muy difícil que yo pueda concretar los sueños que tengo en el corazón. Te lo digo así breve porque no quiero quitarle el tiempo a mis compañeras. Yo creo que con eso te resumo mi pensamiento. Muchísimas gracias, querida Sonia, sobre tu intervención. Bueno, ahora vamos a hacer paso a Wendy, tal vez algo que también quiera comentar, algo que quiera implementar sobre lo que viene a ser la inteligencia emocional en los o las jóvenes. Claro, Justin, gracias. Pues la verdad, en parte de lo que dice Solia, viene a complementar el hecho de que, porque pues yo también fui joven, fui adolescente, ¿verdad? El hecho de la falta de autoconocimiento. Y es que no nos enseñaron ni siquiera a reconocernos a nosotros mismos. Claro, tiene que ver las herramientas que, pues, con la que está capacitada cada persona o las herramientas con las que ha vivido, que ha aprendido, y que no son suficientes muchas veces por parte de nuestros padres, porque también ellos tienen, como dice Solia, falencias y carencias emocionales. Entonces, las dudas que podamos tener por esa inseguridad de saber quién soy en ese momento de la adolescencia, ¿quién nos la responde? Entonces, claro que ahí es posible que pasemos por esa angustia, por esa frustración, la cual pasa, yo como docente, la cual puedo ver que también pasan algunos de mis alumnos, porque no están en esa duda. ¿Y quién los orienta ante esas dudas? Todavía también ahí está la falta de aceptación de por sí con la baja autoestima que ya traen por esas inseguridades con las que han crecido por parte de la cultura, por parte de sus familias, que puede ser que si son papás muy permisivos, tampoco los dejan ser, y si son papás que al contrario son de esos que son muy, bueno, les dicen estrictos, también no los dejan ser. Entonces, ¿en qué momento voy a descubrir quién soy, cómo soy, o qué hay, qué me está pasando con todo esto que estoy viviendo? ¿Y quién me va a sacar de esas dudas? Porque papá y mamá no me dicen, pues vamos a un orientador, y yo no sé cómo expresar estas dudas. Entonces, de ahí ya tenemos primero la primera falta de autoconocimiento de cómo saber quién soy en ese momento, porque ni soy niño, ni tampoco soy adulto, ¿verdad? Estoy en esa transición, pero no lo entiendo, no lo comprendo. Ok, muchísimas gracias, Wendy. Bueno, quiero seguir ahora también con Patti, también que me pueda hablar sobre la inteligencia emocional en las jóvenes. Pero algo que decía Wendy y se me pareció muy importante porque hasta yo lo viví, que son sobre los padres permisivos, los que son, por así decirlo, libertinos, y también los papás estrictos. O sea, ¿qué haces más o menos en esa situación cuando estás? Y creo que esto es muy importante cuando no sos ni niño ni tampoco sos tan joven, estás en esta etapa de la pubertad, porque a veces empiezas a mentir a tus padres. Cuando yo tenía la edad de 16, 15, 16 años, tengo el claro ejemplo de las dos partes. Mi mamá es más permisiva, o sea, es más liberal, pero mi papá es mucho más estricto. Entonces es como que entre ellos se pasan la bolita y dile a tu mamá, dile a tu papá, o qué vas a hacer, o dile a tu mamá, a tu papá, para ir a una fiesta, tú ya sabes cuál es mi pensamiento, dile a tu mamá, arréglate con tu mamá. Entonces, quizás Patti que nos pueda hablar un poco sobre su perspectiva de lo que viene a ser la inteligencia emocional en los jóvenes, pero también sobre esto cuando tienes, aparte de papás permisivos y también de papás estrictos. Patti, te escuchamos. Mira, yo fui mucho tiempo una mamá estricta, muy estricta, exigente, de esas mamás que forman gente que se siente insuficiente. Ajá, porque me traía las calificaciones mi hija y era, mira, tengo 8 o 9, pues es lo mínimo y te faltaron 2 décimas. ¿Sí? Conforme vas avanzando en la vida y te das cuenta de que te están haciendo falta herramientas y de que los padres que yo tuve de esa manera me educaron porque pues eran las exigencias, porque ir a la escuela y tener buenas calificaciones era lo mínimo que tenías que hacer.
adicionalmente de otras circunstancias, porque a mí me tocó trabajar desde, pues, de chiquilla, ¿no? Para generar ingresos para la casa. Entonces, cuando te confrontas a estas situaciones, bueno, y te educas tú primero como para poder tener esa inteligencia emocional, porque para poder identificar dentro de los jóvenes o dentro de alguien más esa inteligencia emocional, primero la tienes que trabajar tú y darte cuenta de que la estás regando como papá, ¿no? Porque quieres, lo que un papá quiere es lo mejor para sus hijos. Lo mejor para sus hijos, que sean buenos, que forjarles un futuro, educarlos bien, darles herramientas. Yo estaba formando a mi hija fuerte. En mi mente era que ella se iba a enfrentar a las mismas situaciones que yo había vivido y no era así, porque mi realidad no era su realidad. Ella no tenía a los papás tan estrictos como yo los tuve y era la única mamá porque el papá era muy permisivo con ella y consentidor y protector, muy protector, afortunadamente, porque si no otra cosa hubiera sido. Entonces, al educarme yo y abrir mi mente a que hay otras cosas, a que hay otras herramientas, que hay que tenerles más oportunidad y que esta inteligencia emocional que yo estaba desarrollando se la tenía que desarrollar a ella y que mi realidad no era su realidad, porque yo tenía papás que pues mi mamá no trabajaba, estaba en casa, mi papá era obrero, entonces apenas le alcanzaba para sostener a un hijo y tenía 4. Yo soy profesionista, mi esposo es profesionista y tenemos una sola hija, no es la misma realidad. Entonces, cuando confrontas esto y te enfrentas en la realidad y abres tu mente y dices, oye, no es la misma vivencia que tienes tú, que tuviste tú a tus 14, 15 años, que lo que tiene ella ahorita, ¿no? Es una buena estudiante, habla 2 idiomas, se trabaja, se dedica, alcanza objetivos, está haciendo inversiones, o sea, es una persona educada. Y cuando volteas a ver y dices, no, yo no hacía eso, ¿sí? Y te das cuenta de que ella tiene herramientas y que afortunadamente no destrozaste toda esa inteligencia emocional que sí se forjó en una estructura, porque de esa manera la estructuré. Yo le enseñé a llevar agenda a mi hija desde los 7 años, pero no de una manera noble como se hubiera podido hacer. Si tú le enseñas a los niños con amor, los niños van a reaccionar con amor, ¿sí? Ahora, el día de hoy, hay que hacer un trabajo diferente con ellos, ¿sí? O con mi hija en particular, abrir la mente y sentarte, callarte para poder escuchar lo que te están diciendo los jóvenes y poderlos entender de una manera distinta. Así como no te dieron la oportunidad a ti de ser escuchado. Creo que lo principal de la inteligencia emocional es conocer las emociones que ellos están viviendo. Y es importante que lo hubiéramos conocido nosotros también cuando éramos jóvenes, cuando éramos chicos. Y ahora nos toca a nosotros mostrarle a nuestros papás cómo son las emociones y cómo las vivimos y cómo las están viviendo nuestros hijos. Ok, muchas gracias, Pati. Más que todo, fue una intervención un poco reflexiva por parte de los padres para los jóvenes. Ahora me gustaría escuchar a Clau sobre algo más que quiera implementar lo que dice Pati, porque decía Pati, conocer las emociones que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros hijos, pero a veces algunos padres son como que más cerrados y creen que siempre tienen la razón y están educando bien a sus hijos cuando realmente no es así. Y sé que Clau es madre y me podría animar a decir que es una madre luchona, es mamá de 2 varones, no me recuerdo, y una mujer o algo por el estilo, algo así. Y perdón si te estoy cambiando de género a tus hijos, Clau.
pero a mí me gustaría escucharte porque sé que eres una madre luchadora y guerrera y que haces todo por tus hijos. También que cuentes tu perspectiva sobre la inteligencia emocional en los jóvenes, pero ¿cómo crees tú que puedes llegar a conocer las emociones que están viviendo tus hijos? Y a esto me acuerdo que una vez tuvimos un taller, bueno, así en la anterior gestión del año pasado, de castigo versus inteligencia, algo así era. Y creo que esto también me hizo acuerdo a lo que decía Papi, tiene mucho que ver, o sea, fue un papel muy importante. Entonces, Clau, te escucho. ¿Cómo es lo que tú llegas a pensar? Bueno, gracias por la invitación. Primero, feliz y contenta de estar con mis hermanas de vida, las hermanas que yo elegí, y me siento bendecida por estar con ustedes hoy día. Entonces, o sea, el tema es apasionante. Realmente es algo que nunca podríamos terminar de hablarlo, porque primero, como decimos, no puedes hablar de algo que tú no vives, ¿sí? Y por eso es importante que para que yo pueda desarrollar un hijo, bueno, criar un hijo con inteligencia emocional, yo tengo que ser inteligente emocional. ¿Qué significa eso? Que comienza la inteligencia emocional cuando tú reconoces qué emociones tienes, ¿ya? Dice que a lo que estás sintiendo tienes que darle un nombre, ¿ya? Y decir, no sé, este momento estoy enojada, estoy triste, estoy feliz. Y lo mismo ayudarle al hijo a reconocer esa emoción, ¿no? O sea, se ha hecho una herida en su rodilla o ha ganado un premio y le dices, estás feliz, entonces le das el nombre, ¿ya? Eso ayuda mucho a que, como yo reconozco mi emoción, puedo ayudar al hijo a reconocer su emoción, ¿ya? Una vez que la reconoces, que parte de lo que es el autoconocimiento personal, recién vas al siguiente paso, ¿no? Que es decir, ok, ¿qué hago con esta emoción? La emoción, como decía muy bien Solia, bueno, todo es excelente, me ha encantado todo lo que ha dicho porque son experiencias de vida. Se trata de que es una energía que sale. No puedes evitarla, no puedes decir, no quiero que vengas, no quiero que me digas nada, no te voy a escuchar, porque si la niegas, eso se vuelve una enfermedad que explota en ti, ¿no? Entonces, la emoción viene a decirte algo. Digamos, la tristeza te viene a decir, has perdido algo. Entonces, cuando te viene la tristeza, tienes que decir, ¿qué he perdido? ¿Y qué tengo que hacer yo para poder reparar esa pérdida, ¿no? Encontrar el sentido de mi vida, no sé. Entonces, no, es casi imposible tener un hijo que tenga un apego seguro, a que tenga seguridad en su vida, si el papá o la mamá no le ha dado esa seguridad. Se cae y tú le permites y le dices, ven, o sea, te voy a dar un abrazo porque sé que te ha dolido, ¿no? Entonces, sabe que puede contar contigo. Eso es súper importante. Y como tú decías, ¿no? El dejarles a los hijos expresar sus emociones es importante, ¿no? Entonces, si quiere llorar, que llore, si quiere estar enojado, que se enoje y después hablamos, ¿no? O sea, entiendo que estás enojado, cuando te calmes charlamos, ¿ya? No somos mamás perfectas, no existe esa perfección, porque todos nos equivocamos. Y al final somos creadores de traumas, aunque no querramos, ¿no? Entonces, tú decías, yo no, eso no voy a hacer. Y justo te pasa algo que, como decía Patti, la riegas, ¿no? Como dicen en México. Y bueno, o sea, oye, aprendemos haciendo, ¿no? O sea, no viene, como dicen, no vienen los hijos con su manual de instrucciones. Sin embargo, nunca es tarde para reparar, ¿ya? Cuando cometes un error, es importante darte cuenta qué falta has cometido y cómo vas a reparar ese error, ¿ya? Bueno, muchas veces el error lo reparamos con nosotros, ¿no? No vale que tú vayas a reclamar a tu papá o a tu mamá, oye, no, o sea, yo tenía un papá muy estricto, igual, y una mamá muy permisiva, ¿no? Igual con el amor, o sea, dice que tú no puedes pedir a un papá o una mamá lo que no es, ¿no ve? O sea, no sé, como a mí me encanta el ejemplo que dicen, tú no puedes pedirle una licuadora que haga pan tostado, acepta lo que es, ¿sí? Y si tú aceptas que tu papá y tu mamá te dieron lo mejor que tenían para darte, ya es súper importante, ¿no? Ahí los perdonas, integras a tus padres y dices, ok, ¿en quién puedo reparar? En mí, ¿no? O sea, existieron fallas, equivocaciones, primero las reparo en mí. Yo, ya mi adulta le habla a mi niña y le dice, Claudia, ¿estás en paz? ¿Sí? Yo te doy el amor que tal vez te faltó, ¿sí? Ese cariño, esa seguridad. Y ahora la idea es que con tus hijos no dejes de hacerlo, ¿no?
y decir, oye, sí, entiendo cómo estás, ¿no? No, no sé si pasa en México, pero en Bolivia es muy común de que te caíste, lloraste y ahora yo te voy a dar una huasca para que llores mejor, ¿no ve? Y es la típica, ¿no? Oye, o sea, hoy está llorando, entonces, ¿qué hay que hacer cuando llora, no? Está llamando la atención, te dice, ¿no? Claro, dale atención. No le mires porque está llamando la atención. Entonces, creo que eso es importante, ¿sí? Si ha llorado, dale un abrazo. ¿Por qué no? O sea, eso es genial. Entonces, ¿dónde reparas en ti? Y segundo, trata no es que no te hagan que tú repares lo que no te han hecho, sino es decir, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo a ser inteligente emocional? En la adolescencia tiene mucha inseguridad, tiene porque su cuerpo se alarga, se vuelve su cabeza más chiquita que su cuerpo, sus piernas son no sé, más chiquititas, entonces creas una inseguridad que es normal. Entonces, más la inseguridad que tuvo tal vez en su crianza, más la inseguridad que va a tener en su adolescencia es doble inseguridad. Entonces, ¿qué necesita el adolescente? Tener un espacio seguro, tener un papá y una mamá que le acojan con amor y que le acepten y lo amen tal cual como es. Eso es muy importante, no esperar que sea la licuadora que va a hacer pan tostado. Eso puedo decir. Muchas gracias, Clau. Totalmente toda la razón. Por eso me encanta poder hacer estos conversatorios con mujeres como ustedes, que son madres y ya vivieron esta experiencia. Y de verdad, así como dice en Bolivia, si lloraste, tu mamá o tu papá viene y no, te vas a llorar más porque te dicen, no, ahorita te voy a dar un abuelo para que te duela más. Eso es cierto, totalmente cierto. Ahora quiero escuchar a Maggie. Maggie, algo que tú también quieras decir sobre la inteligencia emocional de los jóvenes. Y luego de hacer esta pregunta, voy a dar también un poco de mi intervención porque me quedé con mucho de lo que ustedes dijeron. Y luego voy a hacer unas preguntas a base de lo que salió de todo esto de su intervención de ustedes. Vamos a hacer unas preguntas a cada una de ustedes para que la puedan responder. Así que, Maggie, te escuchamos. Bueno, realmente pues mis compañeras han dicho prácticamente todo. Hay una frase que a mí me encanta utilizar, que el tema de la inteligencia emocional, pues obviamente es aprender a identificar, como ya dijeron mis compañeras, es aprender a identificar qué tengo, transitarlo, qué me está enseñando esta emoción, etcétera, etcétera. Es decir, es adquirir herramientas que me permitan conocerme más. Entonces a esto me lleva a esta frase que siempre me encanta decir, que cuando tu única herramienta es un martillo, todas tus situaciones, todos tus problemas los vas a tratar como clavos, ¿no? Entonces, a veces lo que hace falta es adquirir herramientas, adquirir conocimiento, prepararse, estudiarse, formarse, y eso es algo que a lo mejor no está muy, bueno, de hecho no está para nada insertado, digamos, en un sistema educativo que trabaje en nuestro ser, pero sería maravilloso que este tipo de charlas generen esta conciencia a las personas de buscar trabajar en sí mismos. Porque si no, efectivamente, realmente no nos enseñan muchas herramientas y andamos con un martillo. Y entonces cualquier situación, álale, le damos al martillo. Y otra situación, y guas, lo agarramos a martillazos. Cuando en realidad pudiéramos utilizar algunas otras herramientas, como mencionaba, el amor, la escucha, la empatía, para ayudar a nuestros hijos. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si eso no lo hemos desarrollado en nosotros mismos? Es sumamente importante porque podemos hablar de un sistema educativo que no está lo suficientemente bien, lo que ustedes quieran, pero si en casa, si en la base tampoco tenemos estas herramientas, pues bueno, tampoco tienen mucho nuestros jóvenes de dónde agarrar ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo único por lo que apuesto es por la adquisición de herramientas, por el autoconocimiento, por el trabajo en uno mismo y pues obviamente, ¿no? Tener una cajita de herramientas. Es muy cierto que a veces no siempre y no todos estamos listos para recibir determinada herramienta. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la recibimos, porque a lo mejor no tenemos mucha información, porque a lo mejor nos da un poquito de miedo utilizarla, pero de estar en esta apertura de aprender y de ir integrando herramientas a nuestra cajita. Entonces yo resumiría, creo que todo lo que mis compañeras dijeron con esto, ¿no? Hagámonos el compromiso con nosotras mismas, regalémonos este autoconocimiento, este crecer continuo, para ni siquiera imponerlo, ¿no? Yo creo que los hijos
los jóvenes ven lo que sus guías, porque puede ser que a lo mejor no lo vean en casa, pero si hay algún maestro, como lo es Wendy, que inspiren, pues obviamente los jóvenes van a querer seguir ese ejemplo porque ven la manera de comportarse de la persona y dicen, yo quiero eso. Entonces, pues esa sería como que mi participación y mi invitación, ¿no? Que trabajemos en uno mismo. Muchas gracias, Maggie, por tu intervención. Realmente me quedo con muchas cositas que ustedes estaban hablando. Por ejemplo, en un principio estaban diciendo de que, Pati decía, ¿no? Cuando tienes unos padres estrictos, realmente suele ser un poco abrumador, porque yo también tenía mi padre es así. Si yo salía, aquí en Bolivia se califica sobre 100, si yo le llevaba con un 80 o un 90, y él me decía, no, pero es que esto es como ganar un premio de bronce o de plata. Te tienes que traer de oro, o sea, un 100. Le llevas el 100 y como que no es para mí, eso es para ti. Y como que, pucha, ¿cómo voy a hacer? A veces ya los hijos es como que ya no lo haces por ti, lo haces por tus padres. Y dices, o sea, ¿cómo voy a hacer para satisfacer a mi mamá o a mi papá y todo para que escuches, estoy orgulloso de ti? Pero ¿qué haces cuando tienes un padre estricto y no se conforma con nada? Entonces, es como que te empieza a volver a la cabeza y dices, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Será que está conforme con lo que hago, con lo que pienso? Si tú haces algo bueno, tu papá viene y te dice, no, es que estás haciendo algo malo. Y algo que me ha estado pasando un poco con mi papá es que ahorita estaba participando en la incidencia política juvenil y mi papá es apolítico. Entonces es como que no te metas esas cosas porque no te va a servir y yo no quiero tener una hija que sea ladrona, no quiero tener una hija que sea corrupta, que se dedique a esas cosas, solamente concéntrate en tu carrera. Yo, pero papá, es que tienes que tener a alguien, o sea, no está mal que seas joven y quieras culturizar, o sea, quieras aprender más, porque todos los ciudadanos necesitamos saber nuestros derechos, y es, pero que, es que no te va a servir nada de eso, y es como que a veces en vez de incentivarte, es como que te bajan los ánimos y te quedas pensando de que estoy haciendo mal, y ya luego viene mi mamá, que es la permitiva, y dice, no, tú métete a lo que tú quieras, a lo que tú puedas, porque estás en esa edad, y se trata de que aprendas, y aprendas, y aprendas, y tú veas qué es lo que más te guste, no porque estás estudiando una carrera, te vas a quedar en tu carrera, o sea, tienes que ser visionario, tienes que ver más opciones, tienes que escuchar más, tener esa empatía con la otra persona, porque hay muchos jóvenes que hasta sus mismos padres los hacen vulnerables. Y mucha gente no se da cuenta de eso, quizás también la sociedad no se da cuenta de eso. Y es que de verdad los padres juegan un papel muy importante en esto para los jóvenes. Por ejemplo, como ustedes decían, ¿no? ¿Cómo vas a saber cuando sos joven? Y esto también es una pregunta para alguien de ustedes, de que cuando sos joven, cuando estás en la edad de que no sabes si eres niño y adulto, y estás en esa edad de tener un sentido de pertenencia y no sabes ni qué ropa ponerte, ni cómo maquillarte, ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir, ni cómo responder a tu mamá o a tu papá. Y llega un momento, porque yo me lo he preguntado y digo, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Será que voy a tener esto o no voy a tener? ¿O mi papá se va a sentir orgulloso de mí? Porque mi miedo siempre ha sido, hablando personalmente, de, ¿será que mi papá se va a sentir orgulloso de mí en un futuro, cuando ya tenga 32, 33, 34, 35 años, y cuando esté en sus últimos años de su vida, ¿será que él de verdad se va a sentir orgulloso de mí, de todo lo que he hecho, a pesar de que no le gustaba? O sea, siempre es como que te pones a pensar y ya no lo haces por ti, como lo decía anteriormente, lo haces por tu papá o por tu mamá, cuando no debería de ser así. Siempre tienes derecho como joven y también como sentido de pertenencia a uno mismo a poder saber qué es lo que tú quieres hacer, sino de que nadie te diga, hace esto porque es mejor para ti, o dedícate a esto porque vas a ganar más dinero o algo así. También recuerdo que él me decía que ingeniería era solamente para hombres, que ingeniería no era para mujeres, que solamente es hombres y que no me iban a hacer caso a mí porque era mujer, y que me ponga a estudiar medicina porque él es doctor y hizo a mis hermanos también doctores. Entonces yo decía, no, pero es que no es algo que no me gusta, pero es que todos somos doctores y vas a ganar dinero de eso, yo te voy a ayudar a conseguir trabajo y así. Pero es que no, a mí me gusta crear, me gusta innovar, me gusta hacer esto, como que, bueno, ok, mientras no te dediques a hacer actriz ni nada de esas cosas porque te vas a morir de hambre, está bien. Entonces, son cosas que a veces tú dices, pero qué chapada la antigua, ¿cómo me va a decir
decir eso? ¿Por qué me dice eso, no? Y yo recuerdo que también tenía esa época, cuando, como ustedes decían, en ese lapso de preguntarte quién sos, cómo soy, qué voy a hacer. Y tú ves, por ejemplo, hay una serie en Netflix, te gustó cómo actuó la chica, ¿no? Y dices, pucha, quiero ser actriz o quiero ser cantante, ¿no? Ya se te entra ahí de que quiero ser actriz y cantante, o quiero ser modelo, porque viste una foto de una modelo y así, que siempre las jóvenes son así, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese entonces quería ser actriz y mi papá me dijo, ¿cómo vas a ser actriz si de 1 millón solamente uno tiene suerte? Uno tiene suerte. Yo, pero papá, es que yo de verdad tengo potencial y todo, ¿no? Y dice que no. Y de hecho yo de verdad quería ser actriz cuando estaba en mi último año de promo aquí hablando de forma de Bolivia, ya en prepa, último año de prepa, y para entrar a la universidad me decía mi papá, yo quiero estudiar actuación y me quiero ir a Buenos Aires a estudiar actuación, y me dijo, no vas a estudiar actuación, te vas a morir de hambre, y yo no te voy a dar ningún centavo para que estudies actuación, no te voy a dar ningún centavo, no te voy a apoyar, y si quieres te vas de la casa porque estudias actuación. Yo me preguntaba, pero ¿por qué? Si no estoy ni embarazada, ni soy alcohólica, ni tampoco estoy como que consumiendo drogas, no es algo malo, ni un delito que tú quieras hacer, o ni me decían, déjame ser, pero es como que no, así. Y sé que he escuchado varias de este tipo de historias, hasta de mis amigos. Tengo un amigo, por ejemplo, en la carrera en la Facultad de Ingeniería, él quería ser futbolista, y decía, no, Justina, es que yo quiero ser futbolista, yo solamente me metí a esta carrera por mi mamá, porque mi mamá quería que sea ingeniero. Y sí me gustan los números, le hago los números, pero no es algo que me apasione. Yo quiero ser futbolista, cuando yo juego soy feliz, o sea, te juro que yo soy feliz. Y el chico de verdad era bueno jugando fútbol. Lo habían visto aquí en clubes de Bolivia, lo habían invitado a poder participar, a poder jugar, pero su madre no lo dejó ser. Entonces su madre como que, no vas a ser futbolista porque yo no quiero un hijo que todo el día pare pateando pelota. Entonces a veces es como que los padres, en vez de ayudarte, como que te restringen. Y si tú tienes un hijo que todo el día patea pelota, ok, que sea mejor pateando pelota, pero apoyalo. Entonces, de verdad que son cosas que te pones a pensar y dices, pucha, pero ¿por qué así, no? O sea, ¿por qué tienen que ser las cosas así? ¿Por qué no pueden ser de una manera diferente? Y a veces, como dicen los padres, como que a veces en vez de ayudar, no te ayudan, te desmotivan a veces, muchas veces en muchas cosas. Y es que los jóvenes son muy vulnerables, porque ahorita como dicen, la generación de cristal, tú les dices, no te queda eso, ¿no? Y ya la chica está diciendo, ay, que me están diciendo que estoy gorda, que no sé qué, y así, ¿no? Entonces ya las niñas se empiezan a traumar. Entonces yo le quiero hacer esta pregunta, vamos a empezar igual por orden, a Solia. Solia, yo quiero que me digas a todas las jóvenes, a las chicas, a los chicos igual, te pones a pensar y dices, ¿cómo puedes ayudar a esa jovencita o ese jovencito? Porque muchos de ellos se preguntan, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y qué es lo que puedo hacer? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer en un futuro? Y también hablando de lo que decíamos de los padres, ¿cómo tú ayudarías a una persona? ¿Qué consejo le darías tú a este joven que se pregunta, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer? ¿Y cómo puedo sentir orgullosos a mis padres? Me encanta tu pregunta, porque yo de niña andaba buscando consejos, opiniones y personas que me digan lo que tengo que hacer. Y cabalmente, cuando encontraba personas así, que podían satisfacer mi ego, de que me digan qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cuando me salía mal, les echaba la culpa. Y yo decía, porque me dijeron que yo tenía que hacer esto, por eso me fue mal. O sea, yo no hice nada mal. Yo creo que una de las primeras enseñanzas que tenemos que hacer con los jóvenes es empoderarlos, que ellos tienen que aprender a ser responsables de su propia vida, de entrada. ¿Y cómo yo ayudaría a un joven si viene? Porque todos los días me escriben, me preguntan. Entonces, te cuento que yo encontré una manera muy interesante de orientar, que sería la palabra. Tú puedes orientar a través de una historia, a través de un testimonio. Puedes mostrar una luz de esperanza contando un final feliz de una tragedia, sea ficticia de tu vida, o sea que pongas ejemplo, algún caso que haya pasado por tu vida. Entonces yo normalmente cuando yo entendí, porque en un principio yo cometía el error de aconsejar, cometía el error de decirle vas a hacer esto, cometía el error después aprendí lo que era diferencia entre consejería, mentoría, coaching,
Y me di cuenta que todos tenemos las respuestas en nuestro interior, pero obviamente yo lo que necesito es saber qué herramientas voy a usar para encontrar esas respuestas dentro de mí, porque obviamente si soy consciente de que soy un alma con cuerpo, mente y espíritu, sé que a nivel generacional yo llevo una carga de información y es mi misión como ser humano encontrar cuál es esa información para poder encontrar mi destino, mi propósito, que es único y exclusivo para mí. No puedo compararme con la vida de los demás. Entonces yo lo que hago es contarles mi historia y qué herramientas utilicé para poder encontrar mi camino en determinada etapa de mi vida, porque si me pregunta un niño, yo no le voy a contar mi historia de suicidio y el libro y el propósito. O sea, si viene un niño de 8 o 9 años y me dice, oye, ¿y cómo tú has logrado ser escritora, que ese es mi sueño? Entonces yo le digo, pues comienza a leer cuentitos y libros. Tiene que apasionarte leer, porque un escritor que no ame la lectura no va a poder desarrollar una imaginación creativa. Yo le digo, lee, dile a tu mamá que te compre cuentitos, te das cuenta. Si viene un joven y me dice, pucha, ¿cómo lograste ser escritora? Entonces le digo, creando el hábito de escribir, hazte un blog. Tú ya eres un joven, ya tiene un criterio formado. A ver, si viene un adulto más grande y me dice, oye, ¿cómo puedo hacer para ser escritor? Yo le digo, busca cuál es el nicho al que tú te quieres dirigir. O sea, te das cuenta, cada etapa del ser humano tiene un enfoque y obviamente nosotras como profesionales entendemos ese enfoque. Pero si yo fuera una persona común y silvestre, que como muchas personas que pueden estar ahorita viendo un joven que diga yo quiero ayudar a mi sobrino, una mamá ama de casa, yo quiero ayudar a mi hijo, la mejor manera de ayudar a nuestros jóvenes es contar nuestras historias, por qué no hemos logrado las cosas que soñamos y hasta ahora las hemos logrado. O sea, ¿cuáles son las cosas que ni siquiera puedo decir positivas y negativas, porque a veces en lo negativo está la respuesta, pero ¿por qué no logro hacer lo que yo amo hacer? Y las cosas que he logrado en mi vida, de las cuales me siento orgullosa, ¿qué decisiones he tomado en mi vida para poder lograr esa situación? Entonces, eso es lo que yo aplico incluso en lo personal. Tengo momentos de desafíos tan duros y tan fuertes, y es en ese momento cuando yo me pregunto, o sea, digo, esta situación tienes delante tuyo, ya te ahogas, te amargas, todo, pero verdaderamente esta situación, ¿tú quieres que dure permanentemente o quieres salir de acá? Ah, quiero salir de esto. Entonces, aplica las herramientas que siempre has usado en tu vida para salir adelante. Entonces, creo que la vida es hacerse la pregunta todos los días y encontrar esas respuestas. Entonces, a los jóvenes no hay que decirles lo que tienen que hacer. A los jóvenes lo que hay que hacer es más bien empoderarlos, contándoles historias de que nadie se muere de caer, nadie se muere de fracasar, que es parte de la vida, y más que todo mostrarles una vida a largo plazo, porque el gran problema de los millennials, de la generación Z, es la inmediatez, precisamente porque todo lo tienes en este aparatito, y haces un clic aquí, te da la respuesta, tú quieres respuesta ya. Entonces decirle, ¿sabes qué, hijo mío? Yo he tardado, que ese es mi speech, ¿no? A mis 43 años encontré mi propósito de vida. Tuve un sueño a los 6 años, no tuve la capacidad de concretarlo y lo retomé a los 43. Hoy a mis 48 estoy viviendo la vida de mis sueños. Y los chicos se quedan pensando y dicen, 48 años. Bueno, ¿tú quieres a los 48 años vivir la vida de tus sueños? No, me dicen, yo quiero vivirla mañana. Entonces, desde ahora comienza a hacer lo que hasta ahorita no estás haciendo. Y ahí vienen las herramientas y vienen sugerencias, pero que ellos se den cuenta que la única responsabilidad de vida que tienen ellos es descubrir para qué son buenos, para qué no son tan buenos, dónde van a buscar ayuda y tienen que potenciar esas deficiencias o esas falta de expertise, y dónde tienen que aprender a monetizar lo que ya saben. Entonces, creo que para mí son cosas básicas y de esa manera trato de hacer mi rol, cumplir mi rol de coadyuvar a estos jóvenes. Y ahora con esto cierro. ¿Por qué es importante en el tema del sistema educativo poner herramientas y por qué insisto en que son aliados estratégicos? Porque los padres no nacemos con la expertise del autoconocimiento y no nacemos con habilidades de desarrollo personal. Y creemos que lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque no todos nacemos con esa sensación de querer estudiar y querer leer. Hay personas que no les gusta leer, hay personas que nunca han visitado una biblioteca, hay personas que viven pagando la factura de luz y agua y pagar sus deudas. Entonces, ahí siento que el sistema educativo puede ser un gran potenciador para desarrollar esas habilidades blandas
y ayudar a este joven que en su casa le dicen que es burro, que es bruto, que no sirve, que se va a morir de hambre, y todo eso que dices, llegas al colegio y los maestros te dicen, no, Justin, mira, tus papás son de otra época, pero tú estás en una época del internet. A ver, Justin, ¿qué te gusta? Ya, me gusta cantar. Mira, ¿por qué no vamos a la clase de música, hablamos con la profesora y aumentas tus horas de canto? ¿Por qué no te inscribes? Te das cuenta, ahí entra el sistema educativo de amplificarte una visión que tus papás no tienen la capacidad de dártela, y no porque no quieran dártela, sino porque, como dijo mi amiga Patti y mis otras amigas, son diferentes épocas, y el sistema educativo tiene obligación de ser un regulador entre una generación y otra. Yo lo veo como una clavija, ¿me entiendes? Y ahí se va armando un circuito. Bueno, esa sería mi respuesta, amiga. Muchas gracias, Solia. Me quedo con lo que dijiste, poder empoderar sobre todo a nuestros jóvenes. No solamente también hablamos sobre el empoderamiento femenino, que se ha visto mucho en estas épocas, sino también poder empoderar a nuestros jóvenes, que eso es lo más importante. Y como tú decías, es una gran detonante lo que viene a ser el tema de las generaciones, ¿no? O sea, muy distinto poder tratar con un padre que tiene, no sé, 60 años a un padre que tiene 30 años. Es muy diferente, ¿no? Y como tú decías, que el sistema educativo pueda ser un regulador entre estos, ¿no? Y siempre lo digo, a veces mismo en el colegio, y en Bolivia pasa demasiado, de que hasta los mismos profesores a veces no te apoyan y te dicen, no, pero es que tienes que pasar esta materia y esta y esta y esta, y si no, sos un burro. Entonces, pero, profe, yo soy buena en música, ¿no? He tenido una amiga que era buena en música, y decía, no, porque tienes que pasar física, química y matemática, y la misma escuela no le daba la oportunidad de irse a sus horas de canto, ¿no? O de música, porque tenía una banda ella en la música y así, pero lo tenían como que de sobra. Pero ¿por qué no potenciar más esa banda de escuela musical? O sea, entonces es muy cierto lo que decían. Por lo menos aquí en Bolivia, no sé cómo serán en los países ya de primermundistas, cómo lo estarán manejando, pero por lo menos aquí sí son así, aún siguen con esa perspectiva medio cavernícola de que a veces no te quieren apoyar, y realmente poder hacer un cambio en esto, ¿no? Y desde hace mucho realmente se lleva pidiendo esto, igual en la escuela, o en el pénsul, de que si eres bueno para matemáticas, para física, química, pases esas materias o te pongan más horas en esas materias, para que puedas ser un ingeniero, un gran ingeniero, ¿no? Si te gusta el lenguaje, te gusta idiomas, te gusta teoría, historia, te dé más horas, o sea, no decir que no pases las otras materias, pero que te dé más horas o más oportunidades en esa materia que más te gusta y tú destaques. Pero creo que a veces simplemente no lo hacen, y ustedes saben, sobre todo las bolivianas, que la educación aquí en Bolivia tiene bastantes falencias, ¿no? En México no sé cómo será, quizás, creo que igual también es un poco parecido, no tan extremo quizás, pero son unas grandes falencias que tiene la sociedad, ¿cierto? Entonces yo le voy a hacer otra preguntita a Wendy. Vamos a seguir con Wendy. La preguntita que te voy a hacer, Wendy, a ver cómo me vas a responder, y si quieres también le complementas algo que dijo Solia, es cómo comunicar nuestras necesidades a nuestros padres para una relación más afectiva. ¿Cómo nosotros podemos, desde tu perspectiva de madre también, cómo podríamos nosotros comunicar esas necesidades a nuestros padres para poder hacer una relación más afectiva entre padres y entre jóvenes? Pues a mí me gustaría tocar, antes que nada, lo que comentaba Solia, de empoderar a los chicos. Y creo que ahí es donde fallamos los papás, fallamos el sistema educativo y fallamos pues prácticamente todo lo que es también la sociedad, ¿no? Porque es más fácil etiquetar a las personas, a un hijo, a un alumno, todas esas, a veces los errores, y muy difícil de reconocer. Y con respecto al sistema educativo, en lo académico, estamos tan enfocados en lo académico, y sobre todo, tal parece que solamente español y matemáticas existe, cuando también los niños, no precisamente porque reprueben español o porque reprueben matemáticas, bueno, el español es importante, pero a lo mejor su español está enfocado en cuanto a la historia o en cuanto a la geografía. Entonces, si nosotros vemos que ellos tienen talentos, porque a mí
una vez me asombró que hablando de talentos en la escuela, en una reunión de consejo técnico, dice, un maestro decía que bueno, me confundió de hecho porque dice, los alumnos, me dio a entender que no tienen talentos porque los talentos es como que una habilidad superior. Y sí, porque lo dice el diccionario, pero el diccionario igual tiene varios como conceptos y él solamente se fue a eso. Que también los talentos, hay talentos con los cuales nacemos. Y además, todos esos talentos que tenemos también es porque hemos adquirido ciertas habilidades que los hemos llegado a dominar y han sido nuestros talentos. Cosa es por la cual, muchas de las cuales, como nos hemos preparado y yo he estudiado, he tratado de superarme en cuanto a lo personal, he podido compartir y ha sido uno de esos talentos de poder compartir las cosas que yo he aprendido en el desarrollo personal. Entonces, si desde ahí vemos que los niños pueden compartir ellos y no solamente recibir información, veremos que tienen talentos y dejaremos de estar etiquetando. Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos de ver este aspecto de cómo empoderar a esos alumnos, como decía Sonia. Y de la mano con lo que tú me preguntabas de cómo poder, en el aspecto de la comunicación de los hijos con los papás, siempre y cuando, pues es a veces cuando tenemos esos papás muy estrictos, ¿verdad? No se nos permite esa comunicación. Pero yo, inclusive, ¿cómo le digo, cómo les aconsejo a mis alumnos que en algún momento de su vida, cuando ellos me dicen, no, es que mi papá no está todo el tiempo, mi mamá está trabajando, entonces, en algún momento de su vida tienen que estar con ellos, tienen que estar con ellos. Y yo les he dicho, lo primero, para no entrar en rollos, me siento triste o me siento con quien ellos sientan ese más acercamiento. Porque si tienen miedo de expresarle al papá que me siento triste, hay papás que dicen, inclusive me pasó el año pasado, una alumna, es que si yo le expreso a mi papá cómo me siento, me va a decir, ¿tú qué problemas puedes tener si además yo te tengo la vida solucionada? Y como que dando a entender de que el que tiene que tener los problemas es el papá y no ella. Entonces, yo le digo, bueno, ¿y tu mamá? ¿Cómo es tu mamá contigo? No, pues es que mi mamá, acércate a tu mamá. Entonces, desde un principio, los niños se sienten coartados en esa libertad de expresión. Y otra cosa que les he dicho, bueno, y le puedes escribir a tu papá, escribir con letra y puño, porque es muy diferente a que le escribas en un teléfono. Y a lo mejor de esa forma, él puede sentirlo o puede verlo diferente. Y de alguna otra forma, tu papá se va a escuchar. Si se molesta, pero no te agrede con golpearte, pues a lo mejor y es su problema, se va a molestar. Pero si tú tienes que comunicarte de una forma, si no es de la manera oral, hazlo de la manera escrita. Y ir probando esas formas de comunicarte con tu papá, cuál te funciona con tu mamá, quién es tu mejor aliado para poder comunicarte. Y si ese aliado te apoya para poder comunicarte con o con tu papá o con tu mamá, pues apóyate de eso, porque si lo tienes ahí, hazlo. No dudes de que en algún momento, de cualquiera de estas dos formas, ellos van a tomar esa atención, porque además se van a preguntar, ¿por qué de esta forma le haces este acercamiento? Y entonces ya les vas a despertar esa curiosidad. Y esa es una forma como ya yo las he, pues, dado como otras estrategias que podrían utilizar para acercarse a esa comunicación. Y no sé si esa respondió a tu pregunta, porque de repente como que no la escuché, pero escuché lo que me dijiste después.
Sí, sí, claro que sí, la entendí súper bien, Wendy. Muchas gracias por la intervención. Lo que tú decías sobre poder anotar es un buen tip. Yo me acuerdo igual también una vez, no sabía cómo decirle a mi papá, no recuerdo qué, pero lo anoté en un papel y se lo puse ahí donde él tenía sus libros. Entonces, dije, ok, o sea, fue una gran opción, me gustó muchísimo. Y yo también creo que supo entender más de esa manera, porque a veces hay personas que se expresan mejor escribiendo que diciéndolo en persona. Entonces es un muy buen tip. Muchas gracias, Wendy, por esos tips y también por lo que implementaste lo que decía Soria, el empoderamiento de los jóvenes. Ahora también vamos a ir con Patti, como viene, estamos haciéndolo por orden. La pregunta para Patti también es, según a base de lo que ustedes hablaban y sacamos estas preguntas, va de la mano de esta, que dice, ¿cómo entender los cuidados de nuestros padres hacia nosotros los jóvenes, ya que tú hablabas sobre lo que eran los padres permisivos y los padres estrictos? Entonces, ¿cómo entender los cuidados de nuestros padres hacia nosotros los jóvenes? Y a partir de esto, ¿cómo podemos comunicar nuestras emociones con ellos? Nosotros cuando somos adolescentes no entendemos. Ese es un hecho. No entendemos porque nos queremos comer al mundo y no tenemos miedo. Y los adultos están llenos de miedo, de muchos miedos, de muchas malas experiencias y de muchos errores que se han cometido en el camino a ser adulto. Por lo tanto, como ya tienen una experiencia de haber cometido ciertos errores y ciertas experiencias en muchas situaciones, lo que estamos tratando de hacer es protegerlos. Pues la idea para que un adolescente pueda entender qué es lo que está haciendo el padre, como lo que tú platicabas y lo que te decía tu papá de cómo te vas a ir de actriz con todo lo que dicen de las actrices, ¿no? Que tienen que pagar cuota para poder entrar a un buen casting, ¿sí? O sea, yo lo primero que hago es proteger a mi hija, ¿sí? Y si tú entiendes que tu papá lo que está haciendo es protegerte y se lo puedes plantear de una manera distinta, y si hubieras tenido las herramientas suficientes para decirle, a ver, papi, ¿qué es lo que te da miedo? Ah, pues que vayan y abusen de ti. Ah, bueno, papi, ¿por qué no me acompañas? Y se lo planteas de una manera distinta. Papi, yo también tengo miedo, yo sé que tú tienes miedo, vamos juntos. Ujú. Esto es mi vida y esto es mi sueño. Y aunque tú me quites el dinero, los centavos, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Quieres acompañarme y lo voy a hacer contigo? ¿O quieres dejarme sola y yo lo voy a hacer? Porque este es mi sueño. Si realmente fuera tu sueño, no lo dejas, aunque te amenace quien te amenace, ¿sí? Es como cuando estamos enamorados. A mí me gusta me re gusta Oye, pero está feo. A mí me re gusta Oye, pero si es gordo. No es cierto, yo lo amo con toda locura. No, ¿sí? Porque tú estás enamorada y lo ves con ojos de amor, ¿sí? Oye, pero es grosero. No es cierto, es que habla con pasión. Oye, pero te grita. No, es que él así le gusta decirme desde lejos. No, los papás vemos cosas que ustedes no ven. Y nuestros papás veían cosas que nosotros no veíamos, ¿sí? Los papás estábamos para proteger a nuestros hijos. Siempre, siempre. Y eso es algo que deben entender. Pero si es su sueño ser actrices o es su sueño ser futbolistas, luchen por su sueño. Vayan con todo, que una amenaza por dinero no los pare. Pero no te necesitas pelear con la persona que te está protegiendo. Eso es importante. Si estás en tu casa, tu papá te quiere, te ama, te da lo que en sus posibilidades es suficiente para ello. O a lo mejor te quisiera dar más, pero dentro de sus herramientas no tiene para darte más. Observa todo eso, evalúalo y date la oportunidad de no juzgarlo,
Porque si trabaja todo el día tu mamá o trabaja todo el día tu papá, es para ti, es para darte un futuro, para que tengas comodidades, para que tengas un plato que comer o un techo en donde vivir. Y eso hay que entenderlo. ¿Cómo lo vas a entender? Así, apreciando lo que tienes y lo que te está dando tu papá. Pero si tú quieres un sueño y tienes ese sueño y vas a luchar por esos sueños, lucha, a pesar de quien sea, pero no pelees con el que te está protegiendo. Eso es importante. Ahora, por otro lado, quiero retomar algo que comentó Clau, y es que decías, Clau, que hay que perdonar a los padres. Nosotros no tenemos nada que perdonar a nuestros padres, porque hicieron lo mejor que pudieron. Tenemos que entender a nuestros padres, que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Si nosotros hoy tenemos otras herramientas, tenemos que ser compasivos con ellos y entender que no tenían más que un martillo. ¿Sí? Eso es importante. Sé compasivo con ellos, porque a lo mejor tú tienes una caja de herramientas para hacer manicure y lo que necesita tu hijo es una para arreglar un carro. ¿Sí? Entonces hay que ser compasivos con los que nos criaron para que nuestros hijos sean compasivos con nosotros. Pero no tenemos nada que perdonarlos porque nuestros hijos tampoco tendrán nada que perdonar nosotros. Y no sé si con esto respondo. Muchas gracias, Pati, por tu intervención. Realmente dijiste cosas, bueno, cosas muy interesantes y muy importantes a lo que veníamos hablando. Y súper lo que le complementaste también a Clau. Entonces, comparto mucho tu perspectiva de que decías, pues, si no estás de acuerdo, si tu papá no está de acuerdo, entonces buscar otros métodos, ¿no? Para poder acercarte más y decirme, puedes acompañar, puedes ir conmigo, sé que no te gusta, o quizás que me cuentes, ¿no? ¿Por qué no te gusta que tengas esa conversación con tu papá o con tu mamá y tú le puedas responder, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, la base de la comunicación entre los padres y los hijos, ya que también esto crea una confianza, también esto puedes crear distintas emociones, como lo que denomina el conversatorio, ¿no? Inteligencia emocional en los jóvenes y como dice, creo que también esta parte de la inteligencia emocional en los jóvenes depende mucho de los padres, depende mucho de la crianza que le estés dando a tu hijo, el apoyo que le estés dando a tu hijo, entonces eso es muy importante. Ahora vamos a seguir con Clau, luego vamos a seguir con Maggie. La pregunta para Clau también es, ¿cómo los jóvenes pueden entender los miedos y las percepciones de los padres en sus cuidados y cómo pueden comunicar sus emociones a los padres para llevar una mejor relación de confianza? Y yo sé que Clau va a saber responder esta pregunta de maravilla porque ella es una mujer que ha pasado por mucho y he tenido la gran oportunidad de ir hasta Cocha, de sentarme con ella, de hablar un poquito, de compartir algo por ahí. Y me ha contado mucho sobre sus hijos, su historia. Entonces, de verdad es muy, muy lindo y muy admirable poder escucharla. Entonces, Clau, te escuchamos. Gracias, querida Jus. Yo creo que has tocado un tema muy importante. Estamos como programados o mal acostumbrados a pensar que los padres tienen que darnos y nosotros tenemos que recibir, ¿ya? Ahora que todas somos mamás, nos damos cuenta que en realidad lo que yo sentía es que el día que yo fui mamá, dejé de recibir en ese sentido de mi mamá y comencé a dar, ¿no? Es como el ser mamá es un aprender a dar, ¿no? Y eso es genial, es hermoso, porque se vuelve el tema de la retroalimentación del dar y recibir. Por lo tanto, tenemos que quitar esa idea de que el hijo solamente recibe, ¿ya? Primero, solo así vas a darte cuenta que el hijo tiene que comenzar a preocuparse por lo que es su papá, lo que es su mamá, cómo ha sido su historia. Eso te ayuda mucho a desarrollar la empatía, ¿ya? Dejas de juzgarlo. Y me encanta lo que dijo Patti.
porque en realidad no estás en un plan de que yo soy juez de mi papá o de mi mamá. Esa es la peor, bueno, la actitud más destructiva para mí, porque estás viviendo con resentimiento, estás viviendo con un montón de odio y solo te generas mucha basura mental cuando estás en un plan de yo estoy en pelea con ellos, estoy en un plan de tener la razón, etcétera, ¿no? Ahí bajas, ¿no? Te calmas, te liberas de todo lo que esperabas de ellos, aceptas como son, y después recién dices, oye, si tuviste una historia tan jodida, tan desafiante, con tantos obstáculos, entonces me toca comenzar a escucharte, ¿no? Me toca ver cómo ha sido tu vida, interesarme por ti. Qué cosa más linda, como madres y como padres, es saber que tu hijo está pensando en ti y es empático contigo. Si somos concretas, digamos, hablando de historias, y estoy segura, y porque en realidad, bueno, yo también he tenido el honor de poder entrevistarlas a todas y cada una de ustedes, he hablado de la vida nuestra, ¿no? O sea, ningún papá ha tenido una vida light, ¿no? O sea, la que estaba ya acomodadísimo y listo, o sea, como para, ya estoy todo bien, todo perfecto, porque eso no existe, ¿no ve? Hasta, y por lo tanto, la vida dura de nuestros padres nos ha tocado ante desafíos muy difíciles como hijos, ¿no? Y eso nos ha vuelto fuertes, ¿no? Todos están de acuerdo conmigo. O sea, lo que nos ha pasado es que todo lo que hemos vivido es que nos ha fortalecido y eso es genial. Entonces, cuando te das cuenta de eso, ya dices, ok, no voy a subestimar tu vida de los hijos, ¿ya? Sin embargo, espero que tú algún rato te pongas en mi lugar y veas lo que yo veo, escuchas lo que yo escucho y sientas lo que yo siento, ¿ya? Entonces así ya puedo, oye, ¿por qué no? Pucha, no sé si pasa o no con ustedes, pero que tú llegues a tu casa y tu hijo o tu hija te pregunta cómo estás, para comenzar, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿no? Dice, oye, ¿cómo estás, hijito? ¿Cómo estás, hijita? Pero oye, ¿cuándo ocurre esta parte en la que damos y recibimos, ¿no? Y cuando te preguntan cómo estás, tú decirle, no sé, tenía un día así, te cuento que no sé qué, que bla, bla, ¿no? Entonces, tú no puedes adivinar el miedo que tiene tu padre o tu madre si no tienes esa conexión con tu hijo. El vínculo es muy importante, esa confianza, ¿no? Es como si tú quieres hablar de sexualidad si nunca has hablado de nada, ¿no? O sea, si ni siquiera le has preguntado si tiene chica, ¿no? Entonces, ven hijo, te voy a dar una lección de sexualidad, ¿no? No existe la confianza. O sea, yo nunca hablo de eso con mi papá ni con mi mamá, ni siquiera sé en qué trabaja, no sé, ¿no? Entonces, o no le interesa qué juegos juego yo, ¿no? Porque ahorita está de moda, ¿no? El Dota y no sé qué, y Free Fire y todas las cosas. Entonces, y obviamente es difícil para nosotras porque no estamos criadas con toda esa tecnología que hoy día existe, ¿no? O sea, entonces, incluso decir cómo comienza el papá o la mamá preguntándole qué le gusta a su hijo. Y una vez que te diga, no se me gusta jugar Dota, sentarte a su lado de su computadora o su móvil y decirle, ¿cómo es ese juego? Contame, ¿y qué haces? Y no sé qué. Intentar jugar, pues, o sea, ¿no? Y obviamente no lo haces fingiendo, lo haces de corazón. Solo cuando el papá o la mamá ha logrado esa cercanía, se produce el vínculo con el hijo o la hija. Y recién ahí puedes preguntarle cómo era tu vida, qué miedos tenías, qué miedos tienes ahora, ¿no? Y algo que me encantaría aclarar, lo que tú decías, Justin, no puedes vivir contentando a las personas. Ya desde ahí estamos, nos vamos a frustrar, nos vamos a ir contra un muro y vamos a ir chocando de por vida, ¿sí? Y me encanta, rescato lo que dice Soli, es que solo tú puedes asumir tus decisiones y si te equivocaste bien y aprendiste y si acertaste bien, pero vas tomando tus decisiones. Entonces, no esperes contentar a nadie, porque las personas, en este caso, la herida de la injusticia te va a hacer que tú quieras seguir un libreto que te escribió tu papá o tu mamá y te dice así, tienes que hacer, tienes que estudiar esto, tienes que seguir estas líneas, porque si no las sigues, no vas a poder contentarme, pero nunca le vas a contentar. Entonces, oye, yo no estoy viviendo tu vida, ¿no? Me encantaría ser cantante, lo que sea. Entonces ahí entra, pero la empatía y como dice Pati, no hay que vivir peleando. O sea, lo ideal es que podamos nosotros dar y recibir para generar este vínculo tan importante y recién escuchar sus miedos que tienen. Seguramente cada una puede hablar incluso de sus miedos ahora.
Yo creo que un gran miedo, como decía Patti, es que no sé, que le pase algo en el casting de cantante a mi hija, ¿no? O sea, entonces ahí tú la acompañas, pues, ¿no? Y vas a su casting y estás ahí, ¿no? Entonces, otro gran miedo es el tema del embarazo, ¿no? El embarazo adolescente o el embarazo cuando no ha terminado sus estudios. Entonces, pero cuando le prohíbes y le dices, no, no vas a hacer esto, el hijo igual va a ir por su cuenta y va a hacer lo que quiera y va a terminar haciendo lo que no sea, ocultas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. No, las cosas no se dan de un día para otro, no se dan de forma obligatoria, se dan de forma espontánea, pero tú tienes que crear el espacio para generar ese vínculo con tu hijo. Muchas gracias, Clau, por tu intervención. Realmente también es muy importante, como tú dices, poder crear ese espacio con los chicos, o sea, con tu hijo, ¿no? De verdad que lo que tú decías, también lo que viene a ser poder tener esa empatía, si le gusta un juego, por más quizás a los padres, por más de que no te guste, pero por lo menos sentarte y conversar, ¿no?, con tu hijo, y el momento de que das y recibes, o sea, como dices, ¿en qué momento es que das y recibes, no? O sea, a veces los padres inconscientemente, muchas veces dan y dan y dan, a veces también porque se sienten culpables, todo eso, pero en el caso de mi persona y también de algunos amigos que conozco, que el padre o la madre no está con los chicos, con los niños. Pero ¿cómo haces para poder conciliar eso, no? A tu hijo le dices, ay, hijito, te saco el fin de semana a comprarte el último iPhone 14 o lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿y en qué momento le preguntas, hijo, ¿cómo estás? ¿Tienes chico? ¿Tienes chica? ¿Te has sentido bien esta semana? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en la universidad? Entonces, a veces tu hijo no te pide quizás que le compres el último celular o que le compres una ropa cara, sino que te pide que estés ahí y le preguntes y le digas y estés ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso también es muy, pero muy importante. También desde ahí en base, creas esa inteligencia emocional para tus hijos y también para los jóvenes. Y es muy importante también poder entenderlos y tener ese sentido de pertenencia y también de empatía para ellos. Entonces, muchas gracias, Clau, por tu intervención. Realmente siempre es un placer poder escucharte. Y bueno, ahora vamos a ir con Maggie para ir finalizando un poquito más el conversatorio y ya luego voy a hacerles como unas preguntas generales o bueno, que todas podamos como que hablar, interactuar. Bueno, lo que decía prácticamente Clau, a mí me gustaría escuchar a Maggie porque ustedes hablaban sobre las herramientas que se puede desarrollar para entender a los jóvenes. Y Maggie, tú como mamá, ¿qué herramientas crees que se pueden desarrollar para poder entender más a los jóvenes? O cómo puedes, como decía Clau anteriormente, crear ese espacio entre padres e hijos para poder tener ese de que tú das y recibes. O sea, ¿en qué momentos crees que se da esa situación entre el padre, entre el hijo? ¿Qué herramientas podrías crear para poder desarrollar esto y entender más a los jóvenes? Precisamente hablando generalmente, si eres conferencista, tienes un negocio y demás, entonces, ¿cómo lo harías tú en base a tu criterio? Bueno, la verdad es que es una cuestión de mucho amor y mucha voluntad, sobre todo, ¿no? Y de paciencia. Yo te puedo platicar de mi experiencia. Yo siento que tengo dos hijas maravillosas. Precisamente están, bueno, una tiene 19 años, está entrando al tema de la adultez y la otra está ahorita tiene 16 años, está en la prepa. Entonces, obviamente, tengo una relación con ellas muy bonita, en donde me siento a platicar, me intereso. Es que yo siempre sentí que el ejemplo del acercamiento, pues debe venir del padre, ¿no? A lo mejor de repente no tienes esta oportunidad, si tú como papá no tuviste la oportunidad de construir un puente de comunicación con tu hijo, preguntándole todos los días, mostrándole tú también, mostrándote vulnerable. A mí al principio me costaba un poco mostrarme vulnerable porque se supone que soy la mamá y se supone que tengo que estar bien y se supone que debo de saber todo y se supone que debo tener la respuesta a todo. Y fui entendiendo que en realidad no es así y es una carga muy grande. Creo que es bien importante que nuestros hijos nos vean
desde pequeños, al inicio de la adolescencia y en todo momento, que nos vean cuando también estamos atravesando circunstancias, porque nosotros le mostramos a ellos cómo se manejan. Entonces, es algo que efectivamente desde pequeñitos, poder platicar con ellos, jugar con ellos. Yo hoy por hoy te puedo decir, por ejemplo, una de mis hijas, la pequeña, es otaku. Entonces a ella le encanta el anime, le encantan las caricaturas japonesas. Yo me siento a ver con ella. Tenemos alguna serie en donde me espera para que la veamos juntas. Obviamente no entiendo nada, le pregunto de todo, pero me intereso, legítimamente me intereso. ¿Por qué? Porque le interesa a ella. Y entonces tú cuando demuestras un interés legítimo en escuchar y tú lo haces primero, por supuesto que recibes una respuesta. Mi otra hija es gamer y me siento a jugar con ella. Hago el ridículo, no me sale, se ríen de mí, se burlan de mí, pero se arma un vínculo tan bonito que cuando entonces yo quiero hablar con ellas, pues obviamente ellas están en la disposición de escucharme porque legítimamente me he acercado a ella. Otras cosas que he tenido que aprender, ellas, bueno, yo era de hablar mucho y entonces era así de, ay mamá, ya vas a empezar con tu choro mareador. Entonces tuve que aprender a que lo que voy a decir sea muy concreto, muy claro y que obviamente no suene a reclamo, porque al fin y al cabo yo ya eduqué a mis hijas, ya están grandes, ya tienen su propio criterio. Esa es la invitación a los papás, a que confíen en la educación que les dieron, porque realmente los podemos ver y me pasa, yo los veo como una niñita, como una chiquitita, y es mi bebecita, y así burras, digo yo, porque están grandotas. Vamos, es hora de amamacho, y entonces nos acostamos en la cama y les hago cosquillitas, y procuro que mientras les hago cosquillitas les digo el choro mareador, y entonces así como que lo reciben más. Y estas cosas, estas dinámicas, este contacto físico, este dedicarles tiempo de calidad, hace una enorme diferencia. Yo te puedo decir que si algo es mi lujo, es precisamente esta conexión que tengo con mis hijas. Son maravillosas, las amo, las disfruto. Si tú te abres a la posibilidad de escucharlos, puedes aprender tantas cosas, tienen tantas cosas para enseñarte. A mí me sorprende porque no es como, bueno, a veces digo, no sé si las hago menos o no lo sé, pero cuando escucho todo lo que ellas saben, todo lo que ellas hacen, todo lo que ellas logran, yo me quedo así, digo, wow, yo a mi edad no recuerdo haber hecho algo así. Y entonces nace un legítimo orgullo, pero también admiración. Entonces, si tú puedes generar todas estas sensaciones como papá y transmitírselas, perdón, a tus hijos, ya estás del otro lado, de verdad. Y a los jóvenes les diría que efectivamente los papás somos bien miedosos, tenemos miedo que yo les digo a mis hijas, híjoles, es que hijas, a mí me vienen escenas fatalistas, yo ya vi una barbaridad que les pasó, pero pues entiéndanme, les digo, realmente a mí me da mucho miedo que les pueda pasar algo y el miedo pues tiene que ver conmigo, no tiene que ver con ustedes, no es que yo desconfíe de ustedes, es que no confío en el entorno, no lo sé, algo les digo. Sin embargo, también tener esta paciencia, porque ¿qué pasó, por ejemplo, con mi hija mayor, la de 19 años? Yo siempre procuro, ¿dónde estás? Avísame cuando estés llegando, porque trabaja y estudia. Entonces, se dio la vuelta a la tortilla. Ella no es mamá, pero tiene de repente una mascota que quiere mucho. Y entonces le logro hacer la analogía. Cuando ella se preocupa por su mascota, por lo que le puede pasar, por lo que fuera, le digo, eso es lo que yo siento cuando algo no está bien contigo. Entonces, qué bueno que lo estás sintiendo porque con esto puedes entender cómo me siento. Imagínate cuando tú tengas tus hijos. Entonces, hacer estas analogías en el momento ideal, o sea, tener los ojos bien abiertos, los oídos bien pendientes, porque las situaciones de verdad se prestan. Y como les decía, que entiendan un poquito también, es un como 50%, ¿no? A los papás, pues obviamente nos toca dar el ejemplo, recordar cuando fuimos jóvenes, recordar nuestros anhelos, recordar que también fuimos rebeldes, recordar que también hicimos travesuras, contárselas, no pasa nada, al contrario, se forma una camaradería maravillosa.
Entonces, pues eso es lo que realmente a mí me ha súper funcionado. A mí pregúntame inclusive puedo platicar con sus compañeritos. ¿Por qué? Porque como me siento a ver las caricaturas y me siento a tratar de comunicarme en su entorno, pues es padre, o sea, hay como que, ojo, no es que, ay, sí soy la amiga, ya no soy la mamá, no, hay una autoridad, hay un límite, pero hay esta cercanía. Entonces también que sepan ellos que no es que seamos malos, es que de verdad somos muy miedosos y los queremos tanto y no tenemos otra herramienta más para demostrar, se nos desborda. Yo recuerdo que mi papá igual era sumamente estricto y por todo era regaño y por todo era pleito, pero también ahora como mamá voy entendiendo, y eso se los transmito a ellas, voy entendiendo por qué se comportaba de esa manera, voy entendiendo su miedo, voy sintiendo lo que él sintió, y entonces yo digo, bueno, pues les voy a evitar esa pena con que yo se los externe, mostrarles el por qué, hablar con ellos y que ellos me escuchen, ya con eso se establece un puente. La verdad es que esa es la experiencia que yo te puedo platicar. Te puedo decir que yo disfruto a mis hijas infinitamente. Patty y Wendy, que vivimos en la misma localidad, vivimos cerca, lo han visto, son niñas maravillosas y son sanas, y no me queda más que respetar, porque ya tienen que tomar sus propias decisiones, respetarlas, morderme la lengua, entender que tienen que tener su propio proceso, tienen que tener sus propios aprendizajes, y lo único que yo puedo hacer es estar ahí para ellas cuando me necesiten. Si me necesitan, si me piden ayuda, si no, también es un aprendizaje para mí el mantener el respeto por su independencia. Entonces, bueno, puede ser que sea muy libre, puede ser que sea, no lo sé, pero es lo que me ha funcionado a mí. Qué bonito, Maggie, poder escucharte, más que todo poder escuchar tu experiencia como mamá y hablaste un poquito más de tus hijas. Y es muy admirable que tú como mamá puedas darte ese tiempo y como decías, de la hija otaku o de la gamer, o sea, poder hacer ese gran cambio. Y es muy bonito poder compartir eso con ellas, ¿no? O sea, muchas veces también a veces se dice, ¿no? De que, ay, que te gusta esto, que te gustan los animes o los juegos y cosas así, pero en vez o sea, de ponerte en contra, poder entenderlos, ¿no? O sea, poder entenderlos, jugar con ellos, poder tener ese acercamiento, como tú dices, y yo me pongo a pensar a lo que todas ustedes decían, o sea, no hay una escuela, ¿y cómo sería si hubiera una escuela para padres? Porque, o sea, la vida te enseña, o sea, la vida es la que te enseña a luchar por tus sueños, te enseña a caerte y también te enseña a volver a pararte, te enseña a ser madre también, porque uno nunca nace sabiendo cómo vas a ser cuando sos madre primogénita, ¿no? Perdón, o sea, para madre primogénita, madre primeriza, de que no sabes, o sea, qué es lo que, cómo vas a criar a tu hijo, te da miedo que se caiga, te da miedo cómo lo vas a bañar, cómo lo vas a cargar, entonces son muchas cosas, o sea, muchas cosas que hacen una gran diferencia. Y lo que ustedes decían, ¿no? Poder darle esa confianza a los hijos, porque muchas veces a veces no los dejamos ser, no dejamos de que ellos aprendan sobre la vida, de que ellos puedan darse esas oportunidades, porque no, tus padres no todo el tiempo te van a conseguir las oportunidades o el trabajo, a veces, muchas veces los padres no van a estar, y también eso me pasaba muchísimo, de que para irme de viaje, mi papá me decía, no, pero es que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comer? ¿Dónde vas a vivir? Y yo decía, pues voy a aprender allá, y él lo que no, a veces tú quieres lanzarte al éxito, pero, o sea, te vas a lanzar, pero también te vas a caer y te vas a volver a levantar. Creo que esa es una habilidad que tienen los jóvenes, de que no tienen miedo a fracasar. Es como que sí, o sea, tal vez a veces sí llegan a tener ese miedo, pero no tan extremo cuando eres adulto, o sea, pasa de que te abalanzas y te lanzas con toda, y luego dices, no importa, lo voy a volver a intentar, porque sos joven y sabes que vas a tener más oportunidades, y sabes que lo vas a volver a hacer y lo vas a volver a hacer, que cuando sos adulto, ¿no? Y dices, escucha, que ya tengo esta edad y no me va a salir, y cómo me voy a ver, y si hago esto se va a ver mal, entonces, pero cuando sos joven, ¿no? De eso se trata, ¿no? De poder darles esa confianza, de poder decirles a ellos que sí lo van a lograr, de poder empoderarlos, como decía Solia, contándole experiencias, diciéndole, bueno, como contándole historias también, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante también, porque cuando yo me tenía que ir a vivir allá, entonces mi papá me decía que es peligroso, que no vas a poder, no vas a aguantar, y yo le decía, pero es que voy a aprender porque quiero vivir esa experiencia. Y un tío mío le dijo, pero mándale para que aprenda también a valorar lo que tú le das,
para que aprenda lo que se le da en la casa, el esfuerzo que hacen los padres, porque muchas veces, como decían ustedes, haces como que ese esfuerzo por ellos, a veces es algo dañino, pero a veces también no. Y es muy importante también que los jóvenes puedan entender y puedan entender también a sus padres y que de verdad a veces un plato de comida cuesta o poder darles algo también cuesta realmente y poder saber valorar lo que tienes en casa, aunque no te guste, pero saber valorar lo que tienes en casa, ¿no es cierto? Bueno, a base de todo lo que charlamos, me gustaría preguntarles a cualquiera de ustedes si tienen algo más que implementar o algo más que aportar al conversatorio o algo más que les gustaría decir a cualquiera de ustedes, chicas. La sala es de ustedes. Ahí está, Solia. Bueno, yo quería complementar algo interesante que dijeron tanto Patti como Claudia, ¿no? Claudia dijo que es importante perdonar a los padres y Patti dijo que no hay nada que perdonar a los padres. Bueno, yo un poquito quería compartir mi experiencia y aportar a las personas que están escuchando que ambas polaridades son dependiendo de la realidad que uno viva, porque no todos los hogares nacen con amor, no todos los hogares tienen padres comprensivos, padres conscientes o padres que tienen toda la seguridad. La mayoría nacemos con carencias, con padres que quizás no eligieron ser padres, que quizás se casaron por un embarazo, por una violación, tuvieron que juntarse, quizás tuvieron alguna aventura y resulta que salió el paquete, o quizás sencillamente fue un tema de estrategia de familias, que eso se ve muy, muy seguido, no solamente en la parte latina, sino también en Medio Oriente, que a veces tienes que casarte hasta por conveniencia. Entonces yo creo que hay muchos, y es más, yo creo que ahí está la raíz de todos los grandes problemas del mundo, que nosotros elegimos venir a este mundo y a veces escogemos padres que están con tantos conflictos emocionales, porque a nosotros nos toca quizás sanar y cortar esas maldiciones generacionales para poder sanear nuestro árbol genealógico. Entonces, en el caso mío, yo sigo perdonando a mis papás, sigo en terapia, sigo trabajando. Yo les hice culpables de muchas cosas, por ignorancia, por frustraciones, por lo que sea. Ahí ya entra ya el juzgamiento del paradigma social, cada uno tiene su propio perjuicio. Pero en lo personal considero que lo más importante que hay que trabajar, aparte del propósito de vida, es tener el corazón en paz. Para tener el corazón en paz tenemos que ser conscientes si verdaderamente las cosas que yo estoy reflejando en mi exterior, los conflictos que atraigo, quizás es porque en el fondo yo tengo heridas emocionales que no quiero ver. Quizás yo tengo temas tan profundos que resolver y no los quiero enfrentar porque quizás me parece absurdo perdonar a mi mamá y a mi papá. Yo no tengo nada que perdonarles porque el sistema a veces me dice eso, pero no, yo sí tengo que perdonar por la cantidad de juzgamiento y hacerlos responsables de situaciones que no estaba en sus manos. Como así también hay que perdonar a los amigos, hay que perdonar al ex jefe, hay que perdonar quizás al ex marido, hay que perdonar quizás a los hijos y perdonarse a uno mismo, porque a veces uno elige cosas en la vida sí, y que en su momento tomaste decisiones por desesperación, por inspiración, por equivocación, porque también es parte de la historia equivocarse, los grandes aprendizajes son equivocándose, hablo desde mi experiencia, y creo eso un poquito quería reflejar a las personas que pueden estar un poquito confundidas porque estamos acostumbrados a tener una polaridad, o sea, o esto está bueno o está malo. En realidad, nada es bueno y malo, porque todo depende de cuál es la perspectiva y el aprendizaje que yo voy a agarrar. Eso que yo considero malo quizás va a ser la bendición más grande de mi vida. Y aquello que considero bueno, la protección de mi mamá y mi papá, quizás va a ser la peor maldición de mi vida que me va a hacer inútil, incapaz y no voy a poder conseguir las cosas que deseo. Entonces, ahí es creo que ahí está lo interesante de lo que es ser humano, ¿no? Porque al final, ¿con qué nos quedamos? Con la vivencia. Un claro ejemplo, vemos, ha muerto la reina Isabel, ¿y quién se ha empoderado? La amante del príncipe, y la que todos decíamos que era la perfecta, se murió en una tragedia y pasó a la historia. Entonces, el perjuicio social puede decir, portarse mal funciona, a los malos funciona. El portarse bien pueden decir, no, o sea, ¿de qué sirve portarse bien? O sea, al final, yo creo que tanto Camila como el príncipe, como la reina Isabel, como la princesa Diana, ¿qué se llevan de este mundo? Lo que han vivido y lo que han elegido. O sea, no existe ni bueno ni malo, sencillamente creo que lo más importante es que uno esté feliz y pleno con la vida que le toca vivir,
¿no? Entonces, independientemente de que tengas que romper perjuicios sociales, a veces venimos con nuestra conducta y nuestra actitud a crear situaciones tan oscuras que puedan provocar a muchas personas tomar decisiones y replantear, porque quizás nosotros tenemos que hacer una sociedad más tolerante. Habiendo más gente que rompamos reglas y vayamos en contra del sistema, vamos a crear gente más tolerante porque van a decir, no puedo contra esto. Entonces, creo de que de eso se trata la vida, ¿no? Sencillamente, si uno siente ganas de perdonar, pues a trabajar su perdón. Si sientes que no tienes nada que perdonar, pues ¡qué belleza! Que comparta qué cosa está haciendo en su vida para no tener que perdonar a nadie. Yo quisiera aprenderlo, ¿no? O sea, me encantaría que nos dé una cátedra. Entonces, son cosas que creo que es importante remarcar, porque en este tipo de temas como es la educación emocional, es bien delicado dar sentencias y conclusiones, porque las emociones son energías que se van transformando y algo que se transforma no sigue una metodología en el tiempo y en el espacio que sea autosustentable. Por eso es importante un sistema educativo que sea como un ente que va regulando y se va adaptando, porque lo que me funcionó a mí a mis 10 años, ahora no me funciona a mis 48. Y quizás a mis 60 no me va a funcionar lo que estoy aplicando ahora a mis 48. Quizás lo que me dice Maggie hoy, yo lo aplico en mi vida y no me va a funcionar. Quizás lo que aplique Wendy me va a funcionar, lo que aplique Patty me va a funcionar, lo que aplique Claudia no me va a funcionar. O sea, al final, esa es la clave y la magia de un ser humano. Aprender de lo que estamos viviendo y cada día mejorar la versión. Para mí, lo único que he aprendido en todo lo que puedo dar como una lección de aprendizaje es que el mayor aprendizaje y lo más sabroso de la existencia es aprender a conectarse con el presente. Les digo porque yo vengo trabajando harto en eso. Las causas de mi sufrimiento ha sido o irme al futuro o irme al pasado. Conectarme con el presente ha sido el único método que encontré para poder llevar con mi vida en mayor congruencia. Entonces, un poquito quería complementar desde mi experiencia para no caer en polaridades y bueno, pues que el público pueda encontrar su vivencia, su punto medio, querida Justin, nada más. Bueno, a mí me gustaría hacer una puntualización aquí. Yo hablaba de que no había que perdonar, porque el perdón no es hacia la otra persona. El perdón que tú le des a tu papá o a tu mamá es tuyo, ¿sí? Y lo que aclaró también Clau es que nosotros no somos jueces para emitir una sentencia y perdonar o dejar de perdonar o quitarle años de... Eso pasa solamente en la parte de justicia humana. El perdón es para ti, siempre es interior. Si tú perdonas a tu papá o a tu mamá, es porque tú estás perdonando esa situación. Y lo que yo complementaba es que fuéramos más compasivos con ellos, porque ellos solamente tienen una herramienta y con esa herramienta te trataron. Definitivamente, como tú dices, a veces puede ser un gran papá que hizo todo lo posible, pero a veces solamente es un maestro que vino a enseñarte una mala lección, ¿sí? Entonces, conforme a esa lección que vino a enseñarte, también es un proceso de agradecimiento. Y también te perdono porque eso viniste a hacer, ¿sí? Eso viniste a enseñarme. Pero el perdón no es para esa persona. No voy a ir oye, toc, 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 te perdono. No. ¿Por qué? Porque a esa persona a lo mejor ni le interesa. Es totalmente indiferente para ti. Pero si tú en tu corazón, de manera interna, le perdonas y eso te va a traer paz. Y si eres compasiva con esa persona, porque es lo único que sabía hacer malosidades a la gente, bueno, pues hay que ser compasivo, ¿sí? Nosotros no somos jueces y el perdón es tuyo, no es para el mundo, es para ti. Sí, yo también, por favor, me toca. Así, ¿no? Me gusta el debate. Oh. Solamente para no confundir más, ¿ya? Primero, creo que si partimos de la idea de que tú antes de nacer elegiste un aprendizaje en esta vida y al papá y la mamá que te tocaba como maestro,
es genial, porque así tú asumes tu responsabilidad de lo que tienes que aprender. Incluso un padre violador, ¿sí? Y ahí estamos hablando de cosas súper, súper gruesas, súper jodidas, con las que tienes que vivir de por vida torturada o torturado con ese rencor, esa rabia y ese odio. Cuando tienes esa perspectiva, si quieres, desde más antes de que nazcas, te ayuda mucho a no echar la culpa a los demás, sino responsabilizarte de lo que tienes que aprender. Ya cambia el punto de vista, en primer lugar. En segundo, el perdón, muy bien, como dijo Patti, es una liberación interior, es de ti para ti, ¿ya? Eso te permite quitarte un peso de encima y un montón de basura que está como alquitrán circulando entre tus venas, ¿ya? Tercero, efectivamente puede existir el que alguien te venga a pedir perdón y tú digas, claro, te perdono, pero para lo que es la teoría sistémica, la psicogenealogía, las constelaciones familiares, dice que no podemos otorgar perdón porque si no te estás como superior y el otro está como inferior cuando yo te perdono, ¿ya? Dice que nosotros tenemos que integrar al papá y a la mamá en el corazón, porque dice que simplemente papá y mamá vinieron a darte la vida. Y ahora yo siempre cuando hago las terapias y etcétera, les pregunto, ¿te dio la vida? Sí, cumplió su misión. Entonces, ¿what? O sea, ¿me botó en la basura y cumplió su misión? Sí, porque estás vivo. Y dicen que tu primer éxito, tu primer gran éxito es cuando tú has nacido. El gran éxito de mamá es el hecho de tú haber nacido. Genial. Entonces, dice que todo lo demás que te den casa, estudios, comida, ropa, es como un regalo que ellos te lo dan. Y dejas de reclamar. ¿Por qué? Porque yo he vivido muchos años de mi vida, como dice Solia, reclamando. O sea, oye, a mí no me diste esto. ¿Y por qué a mi hermano le diste esto? Entonces vives siempre inconforme, siempre generando mucho rencor, una sensación horrible que te carcome. Cuando dices papá me dio vida, sí me dio vida, gracias por haberme dado la vida. Y ahí acabó su misión. Si te dio algo más como comida, estudios, ropa, tienes que agradecerlo y bendecirlo, ¿ya? Ahora, ¿para qué perdonas? Para que tú te liberes de la carga que le pusiste al otro y vivas en paz, agradeciendo lo que te vino a enseñar. Y listo, o sea, ya estamos ahí y nos dejamos de complicar porque es difícil entender esto, pero si yo pregunto si al público le ha tocado algo en su corazón, pueden escribir en los comentarios, pueden decir lo que piensan, pueden hacer preguntas incluso directas. Les pediría a ustedes también que ahí escriban, o tal vez Cristian o Justin nos puede ayudar a poner a quién quieren dirigirse en este caso, porque estoy segura que Wendy, Patty, Maggie, Solia tienen, yo las admiro mucho y son muy inspiradoras. Tal vez yo quisiera preguntar algo más a Wendy, ¿no? O sea, no sé, seguramente hay estudiantes que incluso te preguntan cosas y te dicen, Wendy, yo quiero hablar contigo, no con mi papá porque no confío. Genial, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Entonces, eso te va a permitir que tú puedas desarrollar más, porque puedo estar horas y a mí me encanta, yo estaría hasta las 12 de la noche sin ningún problema, si ustedes quieren seguir, pero me parece importante que si quieren complementar algo más, si quieren una segunda parte, si quieren, no sé, desarrollar más cosas que les haya tocado su corazón, lo pongan en los comentarios y si creen que esta entrevista les puede ayudar a alguien más, también lo compartan, porque solo así vamos a poder inspirar a más personas y son puntos de vista. Si se han dado cuenta, cada una piensa diferente, siente diferente y esa es la riqueza de este hermoso equipo, ¿no? Muchas gracias. Como bien lo dijo Wendy. en un principio, perdón, bien lo dije en un principio, podemos trabajar juntas, aunque no entonces estemos de acuerdo, pero aceptamos lo que cada una nos pueda compartir. Perdón, Wendy. Bueno, muchas gracias por la intervención a Solia, a Patti, a Clau. Bueno, comentarles para ya ir cerrando lo que estaban diciendo en Facebook, que se está haciendo la transmisión en vivo. Más que todo están agradeciendo. Dice, excelente programa, saludos y bendiciones. Después tenemos ahí que tienes una gran herramienta. Supermagi, eres una máster. Y bueno, dice, siento que no es así como se expresa de tener un problema personal,
pero igual los mando saludos a los panelistas. Aquí Cristian Torrejón también dejó su comentario y dice, me identifico con lo que mencionó Solia de cómo reaccionamos actualmente varios jóvenes. Asumí que tengo esas características y estoy dispuesto a cambiar, hacer lo que se debe hacer para llegar a las metas y propósitos. Lo que él está diciendo. Y bueno, también estaban mandando saludos y estaban felicitándonos por la buena exponencia. Así que bueno, chicas, para ir cerrando, de verdad quiero agradecerles a todas ustedes por su presencia, agradecerles por haber aceptado la invitación de estar aquí. La verdad es un tema muy importante, son temas muy lindos, muy importantes que tocar, para que también la audiencia pueda ver y compartir y bueno, pueda escuchar diferentes pensamientos, críticas, ideologías de cada una. Es muy admirable poder tener a mujeres tan preparadas en distintos ámbitos, pero sobre todo que son madres y a pesar de ser de diferentes países, de diferentes lugares, comparten una misma experiencia, porque de eso se trata, poder unir así a un país hermano, vecino que es México y Bolivia, pero no está muy lejos tampoco, como lo decía, de la realidad, ¿cierto? Entonces, yo digo que en conclusión es muy importante la inteligencia emocional de las jóvenes, todo lo que viene pasando a base de su crianza, de los padres, de cómo ellos pueden llegar a tomar sus decisiones, cómo ellos pueden llegar a ver las diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, de verdad es muy lindo poder compartir estas experiencias con mujeres tan preparadas que tienen diferentes ámbitos, diferentes historias, que han luchado de distintas maneras y es un gran agrado poder tenerlas aquí. Ya hemos tenido aquí en el espacio a Solia y también a Clau y a Patti y a Maggie y a Wendy. Las hemos tenido recién aquí en el Observer, son como nuestras invitadas especiales y es muy lindo poder trabajar con ustedes, con personas mexicanas. La verdad, me encanta poder trabajar amo su país, me encanta su cultura, me encanta su gente, su comida. La verdad es muy lindo poder estar allá porque tienen diferentes ámbitos, diferentes ideologías, idiosincrasias. Es un país muy cultural, muy diverso y que de verdad veo que tiene mucho parecido a Bolivia. He tenido la oportunidad de conocer diferentes ciudades y conocer gente maravillosa. Y para mí es muy grande, muy lindo poder trabajar con gente de mi país, como lo es Solia, que Solia es una capísima y lo sabe. Ella es una luchadora del sistema de la educación. Hay mucho por aprender de ella. La verdad que comparto mucho con todo lo que ella ha dicho. Y también a Clau, que con Clau he tenido la oportunidad de sentarme, de poder hablar con ella, de que ella me pueda contar sus experiencias, sus vivencias. Ella conoce a un tío mío muy querido, que fue su profesor, entonces la verdad que ella es esa linda conexión y comparte. Se recortó un poquitito. Con Maggie, sobre mi papá, que es estricto, y también a Wendy y a Maggie, que, bueno, a Maggie, bueno, para hacer, me confundí un poquito, a Patti la veía un poco más parecida a mi papá, en su forma de ser, y a Maggie también un poquito más a mi mamá, que es más abierta, entonces, que es más como que un poquito no es tan como que decía Patti que era muy estricta, entonces, la verdad que es muy lindo poder tener estas experiencias y estas vivencias. Y muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias por sus experiencias, por estar aquí con nosotros y poder compartir. De verdad que es muy lindo poder escucharlas, poder hablar con ustedes, poder tener este espacio de mujeres y lo vamos a seguir haciendo más seguido porque está claro que a la audiencia le gusta. Así que muchas gracias por estar aquí. Bolivia las espera y bueno, también espero que Solia y Clau puedan ir pronto a México y puedan darles un abrazo muy cariñoso y puedan tener una confraternización muy linda y agradable entre ustedes. Así que muchas gracias por el espacio, un abrazo a la distancia y se las quiere mucho. Gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Compartan sus chats, sus contactos, por favor. Ahora sacamos la Muchas foto. gracias, chicas. Gracias. Sí, ahora sí. Sacamos una fotito. Anita, ¿lo puedes cortar el live ya? Es que estaba apoyándonos atrás de bambalinas
Ana Cristina, que ella es la que se encarga de redes sociales, es la directora de social media, entonces ella estaba ahí apoyándonos con el live. Seguimos en vivo. Sí. Sí, eso estaba viendo. Así que sigan sonriendo. Sigan sonriendo, sigan saludando.